Hola, hola, muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro live del día de hoy. Hola, bienvenida. Vamos a dar en breve inicio. Estamos esperando que las personas se vayan conectando, que Instagram les vaya notificando. Hola, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Angélica Kunz y para mí es un placer dar inicio a esta semana del TDAH que le hemos titulado Misión TDAH, un trastorno bajo la lupa. Esta semana va a estar cargada de muchísima información gracias a todos nuestros especialistas que gentilmente van a colaborar en esta misión TDAH. Hoy tenemos un tema muy bonito con dos especialistas hermosísimas. Una de ellas es Marlene Engelmann desde Argentina, que nos acompaña desde la cuenta Familias Leona TDAH, y una amiga de la casa, Ana Andreata, que también desde su especialidad como psicopedagoga nos brindará estrategias, herramientas para trabajar con esta población. No solamente como padres, sino también como docentes o como especialistas. Creo que ya está por aquí mi amiga Marlene. Conecte y esperamos que Ana empiece también a solicitarnos para conectarse. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por esos corazones y quiero que le inviten a todos sus conocidos, a personas que les puede interesar este tema, porque va a ser muy bonito hablar sobre después del diagnóstico del TDAH, ¿qué hago? Vamos a ver si ya entró. A ver. Marlene, ya te invité, ya te mandé la solicitud. A ver si puedes conectarte. Y estamos esperando a Ana. Parece que Marlene tiene dificultad ahorita mismo para conectarse. Mientras se van uniendo más personas, quiero hacerles referencia de que el día 13 de julio se celebró el Día Mundial de la Concienciación del TDAH. Y debido a ese interés... ¡Hola, Marlene! ¡Bienvenida! Me ponía un poco nerviosa porque no me conectaba. Tranquila, tranquila, aquí ya estás. Bienvenida. Marlene nos acompaña desde Argentina. Marlene forma parte del equipo de Familias Leonas TDAH. Cuéntanos, Marlene, ¿qué hace esta organización, este movimiento? ¿Cuál es la misión de ustedes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Angélica. Buenas noches, buenas tardes para todo Latinoamérica y todos los que nos estén mirando alrededor del mundo. Pertenezco al colectivo Familias Leonas TDAH. Es un colectivo que ya nace hace aproximadamente 7 años aquí en Argentina. Empezó con una mamá que empezó por medio de las redes sociales a quererse contactar con otras mamás en un principio, que tuviesen sus hijos diagnosticados o que con presunción de diagnóstico con TDAH. Esta mamá empezó a encontrar otras mamás y el colectivo se hizo cada vez más grande. Y estas mamás ya no eran solo mamás, sino que eran papás, eran abuelos, entonces ya no fueron mamás leonas, sino que se transformó en familias leonas. Esto ya hace 7 años, éramos en su momento 15 mamás, tratando de saber
cómo nuestros niños podían pasar una mejor vida, sobre todo en las escuelas. Y bueno, hasta hoy en día que ya somos casi 4.000 familias acá en Argentina, con seguidores en redes de 11.000 personas, y bueno, proyectos de ley, de proyectos de Día Nacional, y bueno, un montón de cosas que nos enorgullece llevar a cabo. Hermosísimo, hermosísimo y loable lo que están haciendo. Y el alcance que están teniendo, de verdad, que es maravilloso. Deja ver si puedo invitar a Ana, que no aparece. Sí. Dame un momentito. Mientras se va conectando, seguimos nosotras aquí conversando. De verdad que yo creo que no te respondí la pregunta. Nuestra misión dentro del colectivo es concientizar, informar y sensibilizar el TDAH, no solo en nuestro país, sino bueno, en toda Latinoamérica y el mundo. Así es. De verdad que eso es hermoso y por eso los invitamos a que participaran en esta iniciativa. Sobre todo, Marlene, fíjate, nosotros, la población que más atendemos, casi el 75% de la población que atendemos, precisamente son niños que los padres solicitan evaluación para este trastorno. Y con esto de la pandemia se ha desbordado más y ha sido muy fuerte para las familias el manejo conductual y emocional sobre todo, ¿no? Entonces, es tan loable lo que están haciendo y ojalá aquí nosotros podamos tener también muchas más personas como el colectivo que ustedes llevan para que se haga más viral, ¿no? Más viral este concepto de crear conciencia y hacer visible lo que es el trastorno del déficit atencional. Dice Ana que está teniendo problemas para conectarse. Voy a volver a invitarla. Vamos a ver. Pues, bajo tu experiencia, Marlene, bajo tu experiencia, ¿cómo has visto que afecta el trastorno de déficit atencional a los niños, pero también a la familia? ¿Qué impacto tiene este trastorno? Sí, yo justamente de lo que te puedo hablar es de mi experiencia con las familias, ayudando a las familias ayudándome a mí. Yo te puedo hablar desde ese punto, ¿no? La familia, cuando su niño empieza a crecer, cuando empieza la época escolar, cuando empieza el tiempo escolar, esa primera infancia, en ese primer jardín de infantes, empieza a recibir por parte de las escuelas, del sistema educativo, de los jardines de infantes, empieza a recibir llamados de atención. Empiezan los docentes a decir que el niño no se queda quieto, que el niño se distrae, que el niño pega, que el niño no hace caso. Empiezan un montón de llamados de atención que las familias empiezan a angustiar, lo consultan generalmente primeramente con un pediatra. Muchos pediatras justamente lo que hablan es el tema de poner los límites, pero ese límite no alcanza y los problemas en la escuela siguen y los problemas son cada vez más graves y esa familia empieza a angustiarse más y esa familia empieza a ser señalada por el sistema educativo, empieza a ser citada constantemente. Ese niño muchas veces es expulsado del sistema educativo, no se les renuevan las vacantes, sobre todo en escuelas privadas, al año siguiente. Ese niño empieza a ser no comprendido y la familia y sobre todo las madres empiezan a ser juzgadas. Entonces, la familia, cuando empieza a ir a un psicólogo y empieza a escuchar TDAH y empieza a escuchar este posible diagnóstico, empieza a googlear y empieza a encontrar colectivos como el nuestro. Entonces, en Familias Leonas generalmente recepcionamos familias que están
con niños y niñas recién diagnosticados y con una angustia y una necesidad de acompañamiento y escucha muy grande. Así es como se recepciona, te diría, al 80% de las familias. Después hay un par de familias que ya ingresan al colectivo con a lo mejor un poco más de psicoeducación. Y justamente esto es lo primero que nosotros hacemos al recibir a esa familia. Primero que nada, contener y escuchar su historia. Que Claro. casi todas las historias empiezan igual. Empiezan de la misma manera, una angustia muy grande, un sistema educativo que te expulsa, una no comprensión, una familia que no entiende por qué ese chico se porta tan mal, un niño el que es muy señalado, acusado, retado, y nosotros como familia que no sabemos para dónde disparar. Muchas veces el niño suele ser el más grande o el más chiquito de la familia, entonces dice, ¿cómo? Si es el más chiquito, ¿cómo? Si los más grandes me salieron bien, ¿cómo este me sale mal? Y bueno, y así, si es el más grande, como me pasó a mí como primeriza, no sabés qué está pasando. Esta no es la maternidad que yo soñaba, que yo imaginaba. Pero bueno, está este camino, están estos grupos que espero que no solamente estén en Argentina, sino que puedan replicarse, familias leonas o como se puedan llamar en otros países, para justamente recepcionar a estas familias y en base a la experiencia de familias que ya pasamos por esa situación, poder primero que nada, bueno, escucharlos, validarlos, porque cada historia se debe validar, se debe empatizar con esa familia, y paso después poder, el paso para mí uno de los más importantes es psicoeducarse, empezar a leer, a interiorizarse, qué es el TDAH, cuáles son los avances del TDAH, cuáles son los tratamientos, cuáles son las medicación, cuáles son cómo tengo que afrontar el sistema educativo con un niño diagnosticado con TDAH, bueno, y un montón de cosas que depende cada país más o menos avanzado como estén, hay que empezar a interiorizarse con el tema para ayudar a tu hijo. Desde luego. De verdad que es un tema bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, para las familias, que impacta, ¿no? En el entorno, porque hay niños que tienen conductas bastante disruptivas, ¿sí? Bastante llamativas. Claro, no son todos. Gracias a Dios, dentro de la esfera del TDAH hay niños que tienen conductas todavía bastante controladas, pero hay niños que sí son muy, muy desbordados dentro de su impulsividad, dentro de su hiperactividad, y para los padres es muy agotador, es bastante agotador lidiar con ese exceso de energía que tienen los chicos. Y a veces no son entendidos, ¿verdad? Porque sobre todo cuando van a eventos, cuando van a fiestas, a cumpleaños, cuando van a visitar a familiares, las personas por lo general no entienden qué ocurre en el niño, a nivel conductual estoy hablando, ¿ok? Y siempre suele suceder que las personas que no viven esta realidad tachan a los padres de unos mal educadores, ¿no? Que tienen unos pobres límites, cuando muchas veces no es así. Oriéntanos un poquito, Marlene, porque eso se lidia muy frecuentemente en las familias. Sí, bueno, uno de justamente a veces de los temas que también más, nosotros tenemos grupos de WhatsApp donde estamos, bueno, con las familias de acá de Capital, las familias de Argentina, las familias de Gran Buenos Aires, bueno, lo tenemos por zonas, ¿no? Y uno de los temas que más surge es el tema de no puedo juntarme con mi familia, tener un niño así me ha cortado mi posibilidad de sociabilizar, tener un niño así hace que no pueda ir a los cumpleaños, mi niño no es invitado a las casas de los amiguitos, mi niño no es invitado a los cumpleaños, hago el cumpleaños de mi hijo y ningún amiguito viene, que hemos tenido varios casos de esos. La verdad que sí, la sociabilización empieza como a ponerse un poco, se quebranta un poco, entonces, porque ese niño
en vez de socialmente poder conducirse de una manera, no puede. No es que no vaya a poder, lo va a poder hacer. Lo que pasa es un niño que requiere a lo mejor un poco más de tiempo. Y después, bueno, siguiendo con el tema de la psicoeducación y con una buena orientación para padres, con un niño con un tratamiento ya empezado, la orientación para padres seguramente, y quienes nos están escuchando y tiene esta terapia como parte de la terapia de su hijo con TDAH, te van diciendo, a ver, no es que no podés ir a un cumpleaños, o sea, vos podés ir a un cumpleaños con tu hijo. El tema es que en vez de estar 4 horas y dejar de mirarlo y dejar que vayan al cuarto a jugar y todo, no, la verdad que vas a poder ir 1 hora y media, estar atento a cualquier cosa que sepas que al chico lo puede a lo mejor poner de mal humor o tener un acto de impulsividad a lo mejor un poco más exacerbado. Entonces, vos vas conociendo a tu hijo y en la terapia y en la orientación para padres, vas tratando estos temas y vas viendo qué ambiente sería más cómodo o no para que el niño pueda justamente sostener un espacio social. Sí, hay veces que está acortado el tema social, pero bueno, con el tiempo se va logrando. Yo empecé con mi hijo cuando él tenía 5 años y prácticamente no lo podía llevar a un cumpleaños, y hoy en día con 10 años puede ir, estar varias horas, tener amigos, tener un espacio social, o sea, todo requiere un tiempo y un tiempo mayor con estos chicos, todo es más lento y posiblemente es para siempre el TDAH. El tema es poder domarlo y justamente poder empezar a ayudar a tu hijo a que él mismo pueda poder sostener esos espacios, desde un aula hasta un cumpleaños, hasta la invitación de un amiguito, porque en realidad la familia sufre, pero que más sufre es el nene o la niña, ¿ok? Entonces, bueno, creo que eso, que empezar a escuchar, a tener primero orientación para padres y ver cuál es ese espacio social y cuánto es el tiempo que puede el niño tolerar, ¿no? Así es. Y las familias, el tema de la familia también. El tema de la familia, bueno, hay que saber cuándo validar a quien viene de buena gana a decirte las cosas de un modo constructivo, y el que no viene a decirte algo constructivo, el que no viene a ayudar a que ese niño se sienta bien en el espacio que esté compartiendo, hacer oídos sordos o retirarse. La verdad que mucho de eso no queda, pero eso me parece que para todos los ámbitos de la vida. El que no viene a colaborar, mejor que no venga. Es muy cierto. Espera un minuto que ya tengo a Ana que va a unirse. Tenía dificultad para entrar y ahora vamos a ver si tenemos oportunidad. Hola. Perfecto, mi Ana querida. Te estábamos esperando. Esas magias de las tecnologías que cuando tienes a alguien que tiene otra cuenta que te la presta para poder... Bienvenida, mi querida Ana. Gracias, 1.000.000. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Andreata es psicopedagoga y coach de familia. Ella es una ítalo-venezolana panameña y del mundo. Literalmente. Y Argentina, si me invitas, también voy. ¿Verdad? Caramba, también. Que tiene mucha experiencia también trabajando con esta población de niños con el trastorno del déficit atencional. Mientras te conectabas, Ana, estábamos conversando, Marlene y yo, sobre el tema de lo difícil que es muchas veces a nivel emocional y social para los niños y para la familia. Así es. Que estos chiquitos presentan este trastorno. Desde tu experiencia, Ana, cuéntanos, ¿qué le podemos sugerir a los papás? ¿Qué podemos hacer? Es que es de esos trastornos bien maltratador en su mejor sentido, y maltratador por el hecho de no ser visible, ¿sí? Yo hago mucho esa comparación al principio porque
si tú tienes a un chiquito con un síndrome de Down, por ejemplo, ¿ok? Muchas de las conductas se justifican, muchas se perdonan, muchas se comprenden. Pero cuando tienes a un chiquito con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o un solo trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, lo primero que van a pensar es que es un mal portado. Esa es la primera categoría, ¿ok? Es que es un grosero, que no le presta atención a la maestra, que no le importa el colegio, que esa es la primera impresión. Bueno, ya cuando estamos hablando de chicos escolares, no estamos hablando de niños muy pequeños, es el típico tremendo que no hace caso, que no se sienta, que es el disruptivo, que es... Entonces, el trastorno per se maltrata mucho la imagen del niño, por ende su autoestima. ¿Okay? Y la familia que se ve involucrada en esto, pues al principio, antes de tener el diagnóstico, la verdad pasan por unos momentos bien complicados, bien complicados, porque no se entiende, ¿okay? Y es muy fácil, quizás un poquito lo que ocurre con el autismo antes de los diagnósticos, que como no sabes, se le atribuye lo común, se porta mal, ¿okay? No hace caso. Y hace lo que le da la gana. Y entonces eso lastima, y lastima tanto a la familia como a los chiquitos. Afortunadamente se están haciendo más conciencia sobre este hecho, ¿ok? Y se está intentando que el sistema educativo sea un poco más comprensivo sobre esto. Pero es una tarea titánica que tenemos los profesionales y los padres de los chiquitos de hacer conciencia, literalmente. Sobre todo en estos momentos, Ana, tú y yo que lo hemos conversado, el tema de las clases virtuales, que nosotros todavía seguimos inmersos en ese mundo, en esa realidad, bueno, cada vez menos porque ya se va haciendo un poquito la educación híbrida, ¿sí? Pero aún así, eso ha sido un detonante muy fuerte para los chicos que tienen esa pobre capacidad de mantener su atención. Esto ha sido un momento bastante duro para ellos y para la familia. Sí, porque de hecho todos nosotros los especialistas somos antipantallas, ¿ok? De hecho, patentamos hasta hace poquito la dieta tecnológica. Esa era la palabra que nos encantaba a los terapeutas, neuropsicólogos, neurólogos, pediatras, la dieta de la tecnología. Pues ahora le dimos permiso a los chicos para que la usen, porque además se supone que la están utilizando para educarse, ¿ok? Entonces es un conflicto sumamente importante, pero ciertamente esta pandemia permitió primero a los papás comprender que su hijo no lo hace, estos movimientos, esta necesidad de moverse, no la hace porque sí, o no la hace porque, la hace porque de verdad es neurobiológico, no se trata de un juego, ¿okay? Se necesita. Y los docentes del otro lado, pues quizás comprendieron un poco más qué es lo que puede estar ocurriendo con estos chicos. Entonces, sí es un momento muy particular. Presenciales tiene sus consecuencias, pero virtuales está haciendo una mecha importante. Mucho daño. Sí, sobre todo Ana y Marlene, quiero comentar que muchos papás piensan que los niños son chicos flojos, vagos, irresponsables, cosa que tal vez no es del todo cierto. Y hay que hacerles entender a los papás, a los docentes que nos están viendo y nos verán, porque este live quedará grabado, que hay una condición que hoy sabemos que más que el niño no prestar atención son las funciones ejecutivas, que son las que están en un proceso de desarrollo que es evolutivo. No se puede pretender que un niño a los 4 o 5 años va a estar conectado a una pantalla prestando atención 4 horas o 5 o 6 horas seguidas. Ni siquiera un niño de 6, 7, 8 años. Inclusive nosotros los adultos que tenemos mayor regulación y control, nos cuesta, nos es bastante difícil. Esto, desde luego, en edades tempranas, que está en ese proceso de maduración a nivel cognitivo,
muchas de las cosas que le ocurre al niño con TDAH es precisamente un problema en las funciones ejecutivas. Así es. Y eso es importante recalcarlo porque nosotros como especialistas tenemos que darle algunas recomendaciones a los papás de qué hacer y a los docentes y a los colegios para que los niños puedan estar conectados a la clase, pero permitiéndole dentro de su capacidad ese movimiento, ese interrumpir brevemente para volver a conectarse. O sea, hay una serie de estrategias que podemos utilizar. ¿Quién quiere aportar algo sobre eso? Mamá, dale tú. Dale tú primero y después hablo. Dale, Marlene. Bueno, justamente el otro día escuchaba, es muy bueno esto que sacaste, el tema de déficit de atención e hiperactividad. Justamente el otro día, a raíz de que Argentina ganó la Copa América, salió un meme, vamos a decirlo así, un meme por las redes sociales que decía que, no sé si es verdad o no, esto no lo valido, que Ángel Di María era muy inquieto, el que metió el gol para ganar el partido, que era muy inquieto, entonces su mamá de chico lo llevó a un partido a jugar al fútbol y listo, él canalizó por ahí y no solamente canalizó la hiperactividad, sino que además salió buen jugador de fútbol. Entonces con mi colectivo analizábamos ese mensaje y ojalá fuese solamente hiperactividad y se curase con ir a una plaza. ¿Sabes? Yo no estaría acá hablando. No estaría hablando porque amo ir a la plaza y me encanta que mi hijo corra. Y te juro que no es eso nada más. Acá hay un pack de 7 funciones ejecutivas, las cuales están afectadas: inhibición, autocontrol, voz interna, planificación, y no quiero entrar mucho en ese tema porque me mareo, pero son 7, 8 funciones ejecutivas que ustedes como profesionales de la salud deben saber que están en juego y están en déficit. 9, ves, ya me metía en un terreno que no era el mío, pero un pack, por eso dije un pack de funciones ejecutivas que están en déficit. Y el otro día justamente escuchaba una entrevista que le hicieron a Russell Barkley, que es un psicólogo norteamericano, un pope del TDAH en Norteamérica. Justamente está viendo de poder cambiar el nombre del TDAH por déficit de las funciones ejecutivas, lo cual me parece mucho más noble. Y sería perfecto, porque ojalá fuese hiperactividad o un poco de que no se distraen en la clase. Ojalá fuese eso. No, es mucho más que eso. Tener un chico con hiperactividad, una vez una mamá lo definió de una manera que a mí me encantó. Es como tener una licuadora sin tapa en el medio del living. Es eso. Una definición muy llana, pero tan representativa. Que no es solamente una hiperactividad, no es que es mucho, es la impulsividad, el autocontrol, el no corte. Mi marido siempre dice que no tiene corte, no hay un on y un off. Entonces, siguiendo el hilo, como punto número 1 del tema de qué es en sí lo que hoy llamamos TDAH y que a lo mejor en un futuro lo llamemos de otra manera. Y por otro lado, el tema de que hablabas vos de la pandemia, sí, la verdad que ha sido un desafío muy grande estar con, no solamente, porque yo tengo un chico diagnosticado y el otro es neurotípico, y la verdad que creo que con el neurotípico fue peor. Porque como bien dijo recién la compañera acá, justamente mi hijo con 5 años, 4 años, estar frente a una pantalla, el más chiquitito, no podía. Quizás Juanse, ya más grande, con terapia, con todo, él sí podía un poco más. Pero igual a la larga no fue bueno, porque Juanse, por instrucción de su psicóloga, sus profesionales, era un niño que debería estar sin pantallas o como mucho 1 hora por día. Y al introducirlo en el mundo pantalla, y a la larga, hizo un efecto que la verdad que después tuvimos que trabajar familiarmente para desconectarlo un poquito. Y no me gusta hablar de mí,
pero en general las familias en familias leonas han demostrado dificultades con el tema de los chicos y las pantallas. Sí, en líneas generales es lo que hemos visto, pues, ¿ok? Este aumento, esta dependencia, además la imposibilidad de los papás de después de deslindar cuándo es educativo de cuándo es recreativo, porque lo único, le dice, sí, está bien, pero es que pues antes podía jugar media hora, una hora en pantalla, pero eso no le suma las 5 horas que acabas de pasar para estar en el proceso, y el cerebro es el mismo, ¿ok? No es que yo tenía un cerebro para aprender y un cerebro para jugar. Entonces digo, lo que estamos viendo ahora es justamente esas secuelas que nos está dejando, que ahora toca retomarlas, recanalizarlas de vuelta, y que en las escuelas, vamos, tenemos ahora a unos chiquitos de nuevo en un proceso de adaptación a lo que antes era normal. Yo no sé si a ustedes les da la misma impresión, a mí me preocupa muchísimo los chiquitos que cursaron el último nivel de preescolar, primer y segundo grado, porque son justamente la edad más sensible a la adquisición del proceso lectoescritor, porque es justamente donde consolidas, inicias este proceso y técnicamente alrededor de un segundo grado ya pudieras estar técnicamente consolidando esto para terminar de pulirlo en un tercer grado. Pero el niño que cursó un kinder, ¿ok? Y que está ahora a una mitad de un primer grado, justamente está en la mitad cuando toda su mayor necesidad de canalizar y de utilizar sus funciones ejecutivas, y además de darle sentido a la utilización del proceso lectoescritor y de la adquisición de la habilidad de la lectoescritura, bueno, no tiene ni sentido de lo que hizo, porque no tenía cómo hacer utilización de la neurona de espejo para mirar al de al lado, que era lo que estaba haciendo. No tiene cómo validarse, porque ¿con quién me valido? O sea, ¿con quién valido lo que yo sé si tengo que esperar que 8 pantallitas digan lo que yo estoy pensando? O sea, de verdad que fue una travesía para ellos, y además sentado. Porque si te sale de la pantalla pasa lo que me pasó a mí, ¿no? Si me salgo de la pantalla ya no estoy. Entonces estás esperando a ver qué es lo que... No, es todo un reto, es todo un reto. Y ahora, de vuelta, utilizar todas las herramientas que se tienen para dárselos a los papás, casi que en algunos casos volver a empezar desde cero, con toda la frustración que a los papás eso les pueda significar, y a los propios chicos, volver a entenderlo, porque en su casa pues utilizamos todo lo que conocemos, que pueden ser desde la silla, las pelotas de yoga, los velcro y todo eso, pero ahora en la escuela no lo puedes llevar, o no todas las escuelas te lo permiten llevar. Entonces ahora, de vuelta, es otro reto que tenemos por delante. Sí, ha sido un poco complicado y será volver otra vez a incorporar la escolaridad presencial. Va a ser un reto, y eso se verá en los estudios que se hagan longitudinalmente, son los que nos van a permitir ver todos los impactos que ha ocasionado todo este drama de la educación desde la virtualidad. Pero siguiendo con el tema de las funciones ejecutivas, como les decía a los papás y a los especialistas, inclusive hago un paréntesis, el día 28 tendremos un webinar a través de la Asociación de Neuropsicólogos de Panamá, en donde hablaremos sobre las funciones ejecutivas, cómo identificarlas y cómo trabajar sobre ellas. Así que si eres docente, si eres especialista o padre de familia que te interesa esta información, puedes escribirme y te envío el enlace. Vamos a dar algunas recomendaciones a los papás, Ana y Marlene, ¿les parece? Súper. Ok. Me parece muy bien. Ana, tú como especialista dentro de la psicopedagogía, vamos a darle desde tu campo de acción algunas recomendaciones a esos chiquitos que todavía están desde la virtualidad, para que los papás bajen un poquito, ¿sabes? Esa preocupación sobre si su hijo está aprendiendo o no está aprendiendo.
Ok. Yo creo que una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar es que, a ver, no levanten a estos chicos, a ningún niño, 5 minutos antes de comenzar las clases, ¿ok? Imagínense que cuando nosotros íbamos al colegio, literalmente por lo menos una hora antes estábamos despiertos, ¿ok? Por lo menos una hora antes el cerebro comenzaba a trabajar y ya habíamos hecho uso de una actividad motora gruesa, es decir, corrimos, nos montamos en el carro, llegamos a la escuela, estuvimos en el recreo. Todas estas cosas hacían que de una u otra manera, y no en balde todos los docentes dicen que las 2 primeras horas son las mejores para los chicos en las escuelas, y ahí es donde se colocan las materias más pesadas, ¿ok? Hagan eso exactamente en la casa. Despiértenlos una hora antes. Los que vivan en edificios, en PH, háganlo que suban y bajen un piso, ¿ok? Llévenlos a que caminen un espacio antes de iniciar las clases virtuales. Si no pueden salir por los motivos que sean, hagan pequeños circuitos dentro de la casa. Pasen por debajo de la silla del comedor, salten 3 veces encima de la cama, hagan carretillas. Hagan uso, ¿ok?, de esta actividad y permítanle a los chicos que consuman y hagan esa conexión de cerebro-cuerpo que se necesita para comenzar esas clases. Consigan que regula la actividad motora sin pararse. Hay las pelotas de yoga pequeñas que se pueden utilizar. Eso hace que tenga que trabajar mucho core para mantenerme derecho. Entonces estoy trabajando mucho esto. Avísenle a los docentes qué es lo que estamos utilizando. Las ligas en las patitas de la silla funcionan muy bien. Hay chicos que les va súper bien colocar una caja de plástico, un envase de estos de guardar alimentos grande con arroz adentro y meter los pies adentro y moverlos dentro de las cajas de arroz, porque les permite de alguna manera estar en un movimiento controlado, pero cuando lo necesito hago uso de él, ¿ok? Eviten la mayor cantidad de distractores posibles que le permitan conectarse, y aquí voy a hablar no solo de la actividad motora, sino de la atencional. Eviten radio, los televisores encendidos, procuren espacios donde de verdad ellos puedan estar, estos espacios de tiempo que tienen que estar en pantalla, unidos y conectados con las pantallas. Ahora hay estos benditos instrumentos que están súper de moda por todos lados y que nos permiten de alguna manera pues estar haciendo sin desconectarme, porque a los chicos cuando los aprenden a utilizar, pues a unos les funciona. Eviten los azúcares altos, la alimentación alta en azúcar en las primeras horas de la mañana, porque sabemos, eso no es película de misterio, sabemos lo que el azúcar produce en los organismos. Entonces, si ya no tengo espacio para correr en el recreo, andar, entonces no le pongamos tantos azúcares a los alimentos, ¿vale? Te doy otras después, porque si no Marlene va a decir yo cuándo. Dale, Marlene, ¿alguna recomendación que quieras darle a los papás? Mira, yo creo que cualquier chico, más allá del diagnóstico que tenga, o sin diagnóstico, con diagnóstico, cualquier chico necesita esparcimiento físico y aire libre. Vivas en una ciudad, vivas en un pequeño pueblo, el niño necesita, yo la verdad estoy bastante preocupada porque veo mucho niño con sobrepeso. Lo veo en las calles, acá en Buenos Aires, la verdad que veo mucho niño con sobrepeso. Bueno, es un tema que en medio no me gusta meterme, porque viste está todo el tema hoy de, bueno, cuidar el tema de que cada uno es como es, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mí creo que cualquier niño, todos los días, o 1 hora de deporte, 2 horas de deporte, ya sea un deporte donde vos vas, pagás, fútbol, tenis, lo que sea, natación, y los días que no hay deporte, 1 horita de plaza, de juego libre, de sociabilización libre, de irse y amacarse, de embarrarse, de correr, de jugar mancha, de jugar escondidas, de lo que sea. Pero para mí todos los días los niños tienen que tener eso, ya sea un diagnóstico, ¿no? Y más aún con hiperactividad, tienen que hacer actividad física, tan solamente eso. Muy bien. Pues fíjense, yo voy a proponer algo, a ver si les parece válido.
La educación, sobre todo ahora, en este tiempo que estamos de manera virtual, debe cambiar. ¿Debe cambiar en qué sentido? Si el niño, como bien dice Ana, en la mañana necesita un poquito de actividad física, el orden de las clases debía ser invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las clases como por ejemplo gimnasia, música, una clase de manualidad, debían ser en las primeras horas, porque eso automáticamente estimula la oxigenación del cerebro, aumenta los neurotransmisores de la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y nos permite por más tiempo estar focalizados, ¿ok? Empieza esa curva atencional a estar mucho más presente que si empiezo con una clase mucho más para el niño, más pesada, más aburrida, una clase que no entiendo. Creo que podríamos aprovechar ese impulso de oxígeno y de energía a través de la sangre que viajan todas las hormonas y los neurotransmisores si invertimos las horas clase. También lo ideal sería crear bloques de jornadas. ¿En qué sentido? Si sabemos que los niños, y estos son estudios que se han hecho, no lo he inventado yo ni lo he inventado nadie, son estudios que se han hecho. Un niño sin tener problemas de déficit atencional puede estar 20 minutos prestando atención a la clase. Un niño que presenta el trastorno de déficit atencional va a estar mucho más limitado en ese foco atencional, en ese foco de atención selectiva. Podemos hacer bloques en donde se pueda permitir al niño moverse. Por ejemplo, si vamos a hacer matemáticas, ok, vete a la cocina y búscate 5 palitos de naranja, 3 manzanas, o sea, vamos a utilizar el movimiento como recurso motivacional para ir de lo abstracto a lo concreto. Otras cosas que pueden ser muy válidas también es utilizar música a el despertarse. Se sabe que la música, y esto lo va a hablar mañana una de nuestras expertas, tiene un impacto positivo en el cerebro, crea mucho más endorfinas y eso da un bienestar, quiero estar. Entonces también las fragancias, utilizar ambientadores de olores de naranja, cítricos, de la naturaleza, ayuda también al chico a estar más concentrado, estar más presente. Son técnicas sencillas que cualquier papá, cualquier escuela puede implementar para que los chicos puedan estar mucho más atentos y focalizados en las actividades que se espera que se realicen. Sí, digo, la relajación antes, conectarte y permitirle el reconocimiento de su cuerpo y saber de lo que estamos y hacerlo consciente a lo que vamos. Vamos a matemáticas, ¿ok? Tienes que haces consciente el cerebro de lo que te vas a enfrentar, que no es lo mismo que hablemos de educación física, que ya el cerebro sabe qué es lo que significa educación física, saltar, brincar, pero si tú le haces consciente a lo que vas, ¿ok? Y que el docente se tome el tiempo de decirle y hablarle de lo que viene y a lo que nos vamos a enfrentar, estos chicos funcionan mucho mejor, pero siéntese que vamos a es técnicamente más de lo mismo todos los días. O sea, no es lo mismo la motivación con lo que yo requiero para enfrentarme a un matemáticas, por ejemplo, que puede que no me guste, no que tenga nada que ver con mi trastorno, que puede que no me guste, ¿ok? Que literatura, o que arte, o que música, así como tienes al tipo de música que está... Porque es que no le dan las neuronas para ser músico, pues no le gusta. Entonces es el disruptivo en la clase de música, como tienes el disruptivo en clases de matemáticas. Entonces sí creo, eso que tú estás diciendo es muy cierto. Creo que hay que respetar como nunca la individualidad, con o sin condición. Tenemos preguntas del público, Ana. Tenemos preguntas del público. Yo no logro ver nada, así que cero.
Dice, si quisiera obtener un diagnóstico correcto, ¿en qué orden debería consultar? ¿Psiquiatría, neurólogo? ¿Qué estudios debería practicar a mi hijo? Muchísimas gracias. O quien se va a dar cuenta en primera instancia ocurre muy puntualmente cuando ingresan al sistema educativo. Antes a menos que tenga unas características muy marcadas del trastorno y que los padres lo reporten y tengan un muy buen pediatra entrenado en desarrollo, va a ser muy difícil que lo detecten antes de ingresar al sistema educativo. Por lo tanto, generalmente lo que se da es que si es un trastorno muy marcado, lo hace el pediatra refiere a neurología, ¿ok? Neuro hace todo el descarte desde el punto de vista del cerebro y de ahí deriva bien a neuropsicología o bien a un psicólogo educativo y de allí comienza todo el resto, ¿ok? Y terminado por los terapeutas. Pero si lo detecta la escuela, ojalá los papás escuchen a la institución educativa, porque lo primero que los papás empiezan diciendo es que la escuela lo tiene agarrado con mi hijo, es que la escuela no me escucha, o es que... Entonces, si el docente está reportándole algo, escúchenlo, hablen con su pediatra, y si el pediatra no les está haciendo ruido lo que ustedes están diciendo, ¿okay? Cambien de pediatra, de verdad. Porque es que la responsabilidad es muy grande. Si no se toma en serio una alerta de un papá que te está diciendo que hay algo de tu hijo que le está haciendo ruido en su desarrollo y seguimos adelante, el que va a salir perjudicado va a ser el chiquito y su familia. Entonces va a ser sumamente importante que consigas a este pediatra que te escuche, que te canalice y que te lleve adelante el proceso. El diagnóstico va a pasar por un proceso muy largo y con pruebas muy específicas. ¿Cómo lo hacen en Argentina, Marlene? Cuéntanos. Bueno, un poco ampliando lo que acá dice la compañera, también lo mismo. Las primeras alarmas generalmente son en jardín de infantes. Nosotros lo que hacemos es justamente hablar con el pediatra seguramente nos va a decir es falta de límites, pero por suerte ahora estamos encontrando cada vez más profesionales que empiezan a escuchar más activamente a los padres. Entonces, a partir de esos primeros síntomas, consultamos con un psiquiatra o neurólogo. Yo prefiero un psiquiatra que los neurólogos. Se van a enojar los neurólogos, pero la verdad que prefiero. Pero bueno, es neurólogo o psiquiatra y bueno, una vez que hacen el diagnóstico, generalmente el diagnóstico se realiza por descarte en el TDAH. Empiezan a descartar que no sea un autismo, que no sea tal cosa. Generalmente hacen estudio neurocognitivo, polisemia del sueño, psicopedagógico y coeficiente intelectual. Esos son básicamente los 4 estudios que hacen y a partir de ahí tenés un diagnóstico de déficit de atención y bueno, acá en Argentina después del diagnóstico contamos con el certificado de discapacidad que nos cubre el 100% de todos los tratamientos que bueno, la verdad que serían bastante costosos para una familia tipo de Argentina poder pagarlos. Generalmente, como mínimo, el tratamiento para un chiquito o una chiquita con TDAH es psicopedagogía, psicología TCC, terapia cognitivo-conductual, perdón, taller de habilidades sociales, orientación a padres, que para mí es el punto número 1, orientación a padres. Claro. Es el punto número 1. Antes del chico, la familia. Antes del chico, la familia. Y bueno, nuestros nenes y nenas muchas veces, la mayoría de los casos, van al colegio con un asistente terapéutico o un psicólogo o un psicopedagogo. Depende del perfil de cada niño o niña, ¿no? Pero también van las 4 horas o las 8 horas de colegio, depende si van a escolaridad simple o completa, con un acompañante en el aula. Excelente. No, yo aquí humildemente he creado un grupo que le llamo Club de Padres TDAH y periódicamente doy webinars, precisamente lo que tú dices,
hay que orientar a los padres para poder saber cómo manejar a estos chicos en todos los ámbitos, en casa, las Y en cada rutinas, etapa. a nivel escolar, Total. a nivel social, a nivel emocional, o sea, para que puedan entender un poquito más cuál es todo el escenario que se vive en las diferentes esferas de esa criatura, para poder entenderlo y poder ayudarle en su parte también emocional, porque el niño es mucho más que simplemente una etiqueta. Esa etiqueta en lo largo del tiempo se ha visto que va disminuyendo, los síntomas van menguando, entonces tenemos que utilizar estrategias, recursos que normalmente a través de las terapias, a través de psicopedagogía, a través de la terapia cognitivo-conductual y demás, se aborda muy bonito para ayudar al niño, pero también a la familia sobre A la todo. familia. Sí, de hecho, yo creo que cualquier trastorno del neurodesarrollo, comienza porque la familia comprenda de lo que estamos hablando, ¿ok? Y una vez que la familia tiene la formación necesaria y el apoyo y las bases que se necesita, pues arrancamos. A mí cuando me preguntan, ¿es que tú puedes ayudar a mi hijo? Digo, todo depende de cuán dispuesta esté la familia a involucrarse. Porque es que no tengo a un instituto autónomo que yo lo agarro y lo pongo aquí y yo lo arreglo, ¿okay? Y te lo devuelvo. No se trata de eso. No, ojalá. Es como llevar el carro al taller. Ojalá. El carro al taller. Exacto. Cambio el aceite, cambio de las llantas y está todo divino, funciona maravilloso. O la varita mágica esa que ¡tiling! No la tenemos, ¿ok? Y digo, qué bueno que no existe, porque entonces no estaríamos hablando de un individuo, ¿ok? Tenemos a una persona que forma parte de un grupo familiar. Entonces, comprender lo que le está pasando a mi hijo es lo que me da la garantía de poder apoyarlo. Yo se lo digo a los papás siempre, digo, así como tú descubres que tu hijo tiene habilidades y destrezas buenas para el ballet, para la natación, para el fútbol, tienes que descubrir cuáles son las habilidades y destrezas buenas que tiene tu hijo, aún teniendo TDAH, porque es que las hay. No definen al niño el trastorno de déficit de atención, le coloca una característica adicional, pero no lo define. Sigue siendo un niño que le puede igual gustar jugar fútbol, que le puede igual gustar, por ahí intenté leer una pregunta que pregunta qué materia le gusta, que puede gustar cualquiera, igual que cualquier otro chiquito. No es que le gusta más la música o menos. Hay chiquitos con déficit de atención que hacen unas cosas en matemáticas increíble, increíble, pero lo pones a hacer algo que se supone que puede ser algo tan simple como una manualidad y vamos, no la hacen porque es que no le gusta, no tiene nada que ver con el trastorno, es que no le gustan las manualidades. Entonces, yo siempre les comento a los papás, yo siempre les pongo un ejemplo, cuando los papás vienen con tanta ansiedad, cuando se les entrega el informe del diagnóstico, que para muchos es impactante, ¿no? Porque se ha estigmatizado tanto el tema del TDAH y vemos siempre la parte negativa del TDAH y no potenciamos aquellas cosas muy buenas que también presentan las personas que tienen TDAH. Siempre les pongo el ejemplo de Michael Phelps. Le digo, la mamá de Michael Phelps, ella dijo, ok, mi hijo tiene esta condición. ¿Qué puedo hacer para que él sea exitoso en algo que a él le guste? Y lo metió en natación. Y ha sido uno de los mejores nadadores de la historia que ha ganado no sé cuántas medallas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante conocer qué le gusta a tu hijo, en qué es bueno tu hijo. Apóyalo en eso, para que el chico pueda canalizar algo que le gusta, que lo disfruta, que le apasiona, haciendo algo positivo para él, ¿verdad? Y a través de eso canaliza su impulsividad, su hiperactividad y también en su parte emocional, porque ellos están tan acostumbrados a sentirse socavados en su autoestima, porque todo lo que realizan para la mayoría de la gente
son cosas disruptivas, negativas, tú siempre lo mismo, otra vez tú. Entonces, qué bonito es resaltar en él algo que realmente le permite ser único, ser especial. Chicas, se nos está acabando el tiempo. Mensaje final, cada una. A ver, amo la diversidad, me encanta que haya chicos, cada uno, que tengamos seres humanos, cada uno con sus características muy particulares. A los papás, el diagnóstico no define a nadie, es una característica más, ¿ok? No digan, mi hijo me sorprende cuando los papás dicen algo así en los parques, ahora es que mi hijo es hiperactivo, como que si eso sumara para el currículum de vida de cualquier chiquito, ¿ok? De verdad, el otro día se lo dije a una mamá, le dije, no me digas eso, porque es que eso no le va a aumentar el sueldo, ¿ok? No, eso no forma parte de... Miren en qué es bueno el chico que tenga, ya que tenga el diagnóstico, en qué es bueno, ¿ok? Sabiendo cuál es mi habilidad, cuál es mi mayor destreza, yo puedo potenciar aquello en lo que no soy tan bueno, ¿ok? No necesito ser bueno, solamente necesito ser un poco mejor, ¿ok? Hay gente muy exitosa con trastorno de déficit de atención, con y sin hiperactividad, sumamente exitosa, y lo único que tuvieron por detrás fue un apoyo y comprender su característica. Así es. Marlene, un mensaje Bueno, final. en realidad yo sí. Mensaje final, vivimos en un continente, Sudamérica y Caribe y Centroamérica, donde los niveles de pobreza son altos, donde la detección del TDAH cuesta, donde hay lugares donde ni siquiera se sabe que hay TDAH, donde los chicos crecen con TDAH sin un tratamiento y a posteriori se transforman en adultos con ansiedad, con depresión, y ya un simple trastorno se transforma en un monstruo. Entonces yo apunto a que los sectores de salud y educación puedan cada vez más interesarse por estos problemas en el desarrollo, que inviertan en políticas de salud, que inviertan en políticas de educación para poder abarcar a este niño, para que el día de mañana este niño, y si quieren lo piensen en términos más económicos, no sea más costoso para el Estado, porque lo podemos agarrar de chico a un costo muy bajo y no como un adulto a un costo muy alto. Ese es mi mensaje y es para lo que Familias Leonas y el colectivo al cual pertenezco luchamos día a día desde Argentina y para, bueno, para todos nuestros seguidores en el resto del mundo. Súper, excelente. Marlene, muchísimas gracias. Ya saben, chicos, Marlene forma parte de la familia Leona TDH. Esa es la cuenta de ellos en Instagram. El que desee conocer un poquito más, pueden escribirle. Y nuestra colega, amiga y casi hermana, Ana Andreata, que trabaja con esta población y les brinda no solamente a los chiquitos esa atención amorosa que ellos requieren, sino también esa orientación a los papás que es tan necesaria en estos momentos. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a ti, Angélica. Muchísimas gracias. Besos. Mañana tenemos otro live muy interesante que tampoco se puede perder. Hablaremos del teatro y la música como ayuda terapéutica en niños TDAH. Excelente. Claro que sí, lo subimos a nuestras redes también para seguir promocionando los eventos. Dale. Angélica, Ana, un beso. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.